Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, Ingeniería en Negocios, una propuesta en el nuevo escenario de la educación semipresencial. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Nos acompaña el doctor Guillermo Vázquez Ávila, coordinador de la Ingeniería en Negocios. Buenos días a todos. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Juan Antonio Vargas Barraza, coordinador de la Maestría en Negocios Internacionales. Buenos días a todos. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. De igual manera, les anunciamos que podrán consultar en www.webinars.qcea.dg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor José Sánchez Gutiérrez. Muy buen día tenga todos ustedes, que esperemos que en este webinar donde vamos a comentar, a debatir y a argumentar las razones de creación de una licenciatura un poco diferente a lo que tradicionalmente se trabajaba dentro del CUSEA, que es la Ingeniería en Negocios. Para ello, dentro de este panel, tanto el doctor Guillermo Vázquez como el doctor Antonio Vargas, los dos participaron dentro del desarrollo del plan de estudios de esta licenciatura. Y la primera pregunta que me gustaría realizarles a los dos es, ¿qué características, bueno, si yo quiero ingresar a una ingeniería de negocios, qué características, qué habilidades, qué destrezas, qué conocimientos debería de tener o qué recomendaciones dan ustedes para el perfil de la gente que quiere ingresar a esta ingeniería de negocios? Bien, si me permiten, desde su origen en el diseño de esta propuesta nueva, de esta licenciatura, se previó que para reclutar a estudiantes, a candidatos a estudiantes de esta licenciatura, tuvieran unas características bien determinadas. Entre otras, no es una propuesta exhaustiva, lo que voy a comentarles a ustedes, sino simplemente es un resumen para ponernos en un estado mental idóneo para seguir con esta propuesta. Es básicamente que el estudiante demuestre una gran capacidad analítica. Luego, que tenga habilidades en la comprensión y en el uso de las tecnologías de la información. Aquí hago un paréntesis. Esto no es nada nuevo porque Alvin Toffler, desde la última década del siglo pasado, dentro de su propuesta visionaria mencionaba que para el primer decenio de este siglo XXI, una de las habilidades para todo profesionista era básicamente la velocidad en el uso de la información, la gestión de recursos tecnológicos y algunos otros como la biotecnología, pero básicamente vean que esto no es nada nuevo. Entonces por eso es que ahora los muchachos, esto lo utilizo una analogía, es que como cuando uno le pregunta a una persona, oye, ¿tocas un instrumento? Sí, no, tocar no es, dominas el instrumento. Aquí lo mismo es habilidades en la comprensión y en el uso de tecnologías de la información. Muchos tocamos la computadora, navegamos en redes sociales, no. Aquí debe ser ya, un estudiante debe tener habilidades comprobables, con evidencia comprobable, de que tiene ya un dominio sobre las tecnologías de la información. Otro es natural, ingeniería, una habilidad lógica y matemática. Aquí también no se trata de que lo voy a intentar, en fin. También tradicionalmente, que no
no lo justifico, porque yo soy profesor de matemáticas, no lo justifico, es que una de las asignaturas que tienen un alto índice de reprobación son las que tienen que ver con los métodos cuantitativos. Y déjenme decirles que yo lo encuentro inexplicable, porque no se requiere una capacidad extraordinaria para dominar las matemáticas. Simplemente son palabras que a los jóvenes no les gusta y mucho menos juntas, orden y disciplina. Perdón ustedes el lapsus, pero yo digo que las matemáticas son como las mujeres, si me permiten, muy demandantes. Hay que dedicarles tiempo a las matemáticas. Del otro ya no lo menciono, no me quiero tener problemas, pero a las matemáticas hay que dedicarles tiempo. Y eso es precisamente romper esquemas o inercias que vienen desde muchos años atrás, que tienen que ver con que estudio 3 días antes del examen. No, 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 no. Esto de la capacidad o la habilidad lógica y matemática tiene que ser una forma de vida. Y por último, el gusto por el desarrollo tecnológico y científico. O sea, no nada más es pues sí, manejo o tengo habilidad en los recursos tecnológicos, sino que una de las habilidades que se le pide o de las capacidades que se les pide a un aspirante es que vaya un poquito más allá, que sea capaz de proponer, porque generalmente debe de ser, la frase tal vez, o la expresión es un poco trillada, pero deben ser agentes del cambio. Esto hay, pero tú, una vez que curses o que transites por esta licenciatura, ¿qué eres capaz de crear? Entonces termino con esto, es el gusto por el desarrollo tecnológico y científico, capaz de generar conocimiento. Bien, entra otra pregunta, y esta se la haría Toño, tomando en consideración que todo proyecto debe de responder a algo. Si yo quiero vender un nuevo tipo de producto, un nuevo tipo de servicio, debí de haber investigado cuáles son los requerimientos y cuáles son las condiciones del mercado para atenderlos. Entonces, ¿a qué requerimientos de aprendizaje, a qué requerimientos de trabajo, a qué requerimientos se basó la creación de esta ingeniería de negocios? Pues más que nada era identificar esa conexión entre las ciencias exactas, que es la cuestión de ingeniería, esa cuestión del uso de las matemáticas, porque es una de las características de ingeniería. No olvidemos que es esa gran diferencia. Y el campo de los negocios, ¿no? Es un poco atar lo que decía el doctor Guillermo, esa capacidad analítica que te dan las matemáticas, a atarla también con la cuestión emprendedora que se trata de identificar en los alumnos que estén solicitando el ingreso a esta ingeniería, que es una licenciatura, no hay que olvidar que todas las carreras son licenciaturas, ¿no? Y precisamente con esa idea de tener un pensamiento crítico y analítico es solucionar problemas que tienen que ver con cuestiones de negocios, con la cuestión de integración de negocios, con la cadena integradora de negocios. Tradicionalmente hemos hablado de otras carreras que de repente están relacionadas como ingeniería industrial, pero aquí es irnos un poco más en lo profundo del análisis, no nada más dentro de una empresa, sino todo el entorno que existe. Entonces, eso se había identificado desde un principio, no es algo que salió de que nos cayó la idea de hay que hacerlo porque se nos ocurrió. La carrera en sí existe primero en Europa, había otras naciones en México ya pioneras que lo tenían, creo que en América Latina el primer país que tuvo esa carrera fue Chile. Entonces, tratamos de identificar esos factores y ver si era factible hacerlo aquí en Jalisco. No olvidar que Jalisco, que de repente se ha acusado de que Jalisco es un estado comercial o Guadalajara es una ciudad comercial, pues tiene bastante tiempo que se ha movido hacia otras áreas, la cuestión industrial y la cuestión de servicios. Entonces, se vio esa necesidad de una carrera que integrara esos dos campos. Se hizo un estudio. El estudio fue entre empresarios, fue entre alumnos que estaban saliendo de las preparatorias para ver si cabía, si había la pertinencia de hacer la carrera o no. Entonces, así se hizo. No es algo que se haya ocurrido nada más y vamos a ponerla porque suena interesante. Es algo que se estudió, es algo que ya existe, la evidencia es incluso en Europa, incluso otras universidades privadas y estatales en el país la tienen, no es algo que se está inventando tampoco.
Micrófono. Sobre ese contexto, Toño, entonces, ¿cómo se diferencia esta ingeniería, por ejemplo, de la ingeniería industrial o la nueva ingeniería en cadena de suministro que generó allá el CUSEI? O sea, ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son los rasgos primordiales de diferenciación entre uno y otra? Qué bueno que lo comentas. Ahorita que decías de CUSEI con la cadena de suministros, tuvimos incluso una reunión cuando estábamos, fue creo que esa necesidad la misma universidad la descubrió, ¿no? Cada quien en su campo. CUSEA en la parte administrativa, el CUSEI en la parte de ingeniería, y los dos descubrieron que necesitábamos fortalecer cuestiones empresariales a través de la ingeniería. Vimos el programa mutuo, o sea, ellos lo que tenían, nosotros lo que teníamos, y veíamos que no había, no estábamos haciendo lo mismo con diferente nombre, y por eso se abrieron las dos carreras. Eso otra vez demuestra de que es algo que se hizo estudiado. Básicamente la ingeniería en negocios es aplicar los procesos de análisis por medio de tecnologías de la información o herramientas ingenieriles, como el caso de las matemáticas. La idea, entre muchas cosas, es mejorar la eficiencia de la cadena de valor, no solo concentrándose en un área como de repente los procesos dentro de una empresa, sino de ver más allá de una empresa establecida, sino ver alrededor lo que hay. Entonces, por ejemplo, cuestiones de clústeres entra mucho en ingeniería de negocios, dinámicas que se están creando en ciudades que están atrayendo ciertas industrias, lo que decías, cadenas de valor, no nada más que se pone una fábrica como anteriormente se veía, ¿no? Ok, ¿qué viene acompañado con lo que se está poniendo? Pues también vienen otras fábricas que están jaladas y se crea lo que se llama un clúster. Tenemos el ejemplo de Querétaro, que se ha dedicado mucho a la industria aeroespacial. En Jalisco, hablando del estado, no necesariamente Guadalajara, se ha empezado a hacer una dinámica entre el estado y Guanajuato que ha concentrado bastantes empresas automotrices. Entonces, la idea es eso, ver la eficiencia, mejorar la cadena de valor, pero no concentrarnos en un solo objeto o una sola visión, sino ampliarlo, incluso a nivel geográfico, y ahora, últimamente, a raíz de las tecnologías de información, ver también cuáles son los lugares idóneos o las capacidades idóneas que pueden tener ciertos polos de generación de empleos. ¿A qué me refiero? No nada más es poner las fábricas, sino también la comunicación que hay, la integración que hay entre otras empresas, las necesidades que hay de infraestructura que también se pueden estar analizando. Entonces, es parte de la ingeniería en negocios y creo que es como la diferencia más grande en otras ingenierías que tampoco son tan antiguas como ingeniería industrial, pero que tienen otro propósito que es muchísimo más a los procesos dentro de una empresa. O en el caso del CUSEI, es un poco más análisis de logística, ¿no? Aquí es una cuestión más profunda que tiene que ver con negocios que se ponen en un lado, la mejora y la integración internacional que hay con ellos. No sé si con eso se puede explicar un poco. Guillermo, ¿algo que quisieras ahondar en este tema? Sí, miren, yo soy ingeniero industrial de licenciatura, entonces el adiestramiento matemático es el mismo, son las mismas materias, cálculo, probabilidad y procesos estocásticos, inferencia estadística, sí. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, primeramente, que tampoco es exclusivo de esta licenciatura, pero la manera como se tejió, valga la expresión, o se creó ese entramado es el siguiente. Se habla de materias que van, o asignaturas que van a propiciar que el estudiante modifique su manera de pensar. Por ejemplo, desarrollo creativo, razonamiento crítico y modelaje para la toma de decisiones, que siguen siendo o tienen un fondo matemático, sí. Pero la principal diferencia está en materias como prospección de negocios. Es en donde al estudiante se le va a invitar con conocimientos a que sea capaz de idealizar, diseñar
y llevar a cabo empresas nuevas. Esto es a través precisamente del análisis de datos. Alguien me podría decir, bueno, pues hay muchas licenciaturas que tienen tecnologías de la información. Sí, pero aquí es aplicadas a una inteligencia de mercados. O sea, es hacia dónde van los mercados, cuáles son los nichos o las oportunidades de negocio y hacia dónde va la industria en general. Y todo esto tiene que ver con, tomando en cuenta que tampoco es moda, es una necesidad. Y déjenme decirles que tal vez para Latinoamérica, y pues hablo de Latinoamérica porque yo vivo ahí, pero en Europa estamos hablando desde los 80s, cuando se hablaba del desarrollo sustentable. Yo recuerdo estar, bueno, ya no quiero mencionar esto porque tendría que empezar a hablar de muchos años, desde la secundaria con los maristas que nos hablaban de que en Europa Central ya se hablaba de desarrollar empaques biodegradables desde los 80, finales de los 70, principios de los 80. Entonces el desarrollo sustentable, por así decirlo, también es una diferencia o establece una diferencia entre los conocimientos que adquirimos nosotros en la carrera tradicional. Por ejemplo, yo llevé técnicas administrativas, llevé también ingeniería económica, que no es otra cosa más que finanzas, por ejemplo, valor del dinero a través del tiempo. Pero no, aquí en ingeniería de negocios, en lo que se refiere a prospección de negocios, están obligados o van a estar obligados los estudiantes a tomar en cuenta y a profundidad todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con finanzas, valor del dinero a través del tiempo. Bien, otro elemento que es importante dentro de cualquier licenciatura de nueva creación es el principio y el fin. Esto es, ya comentaron ustedes cuáles son esas características, esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos que se requieren para ingresar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser, digamos, el perfil o las características finales que va a tener un egresado de esta ingeniería? ¿Cuál va a ser el traje propio que va a tener esta licenciatura en comparación con cualquier otra licenciatura? ¿Cuál es digamos, el traje exclusivo de un ingeniero en negocios al concluir su licenciatura? Guillermo. Bien, miren, esta pregunta es muy interesante porque no es tanto, no lo podemos encasillar como si fuera un perfil de egreso, pero sí, primeramente tiene que ser un agente, el agente, no gente, agente. O sea, esto lo consigo yo como alguien que se mueve, alguien que propicia, que promueve entonces la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta licenciatura y que aplica lo que se llama inteligencia en negocios, con la inteligencia en negocios, basándose en los conocimientos que adquirió sobre métodos cuantitativos, estadísticos, economía, administración, finanzas, mercadotecnia, investigación de operaciones, ¿sí? Con la idea de encontrar oportunidades para innovar en nuevas oportunidades de negocio y aplicándolas en un contexto, creo que ya está, hasta por demás decirlo, en un contexto global. Ya no podemos hablar, yo tuve oportunidad de ejercer mi profesión y hablábamos producción nacional y producción para exportación. No, aquí esto ya está fuera de contexto, estamos hablando ya de un marco, de un marco globalizado. Y deberá impulsar, además, prácticas necesarias para ubicar a las empresas de manera que sean altamente competitivas y que generen utilidad. Que también al final, al final de cuentas es lo que interesa en términos generales a la persona que invierte su dinero para crear un negocio, pues le interesa que sea redituable. Entonces, si somos eficientes, creativos, entonces estamos creando un espacio en donde estamos asegurando que la persona que invierte, eso es en el ámbito privado, pero en el ámbito estatal o social, o en fin, también esto es importante porque acuérdense que no nomás es manufactura, sino servicios. Y entonces México también tiene una altísima vocación en lo que se refiere a servicios. Y por último, un pensamiento también es que
los que trabajamos, estudiamos y en universidades públicas tenemos un compromiso formidable, que es cómo le debo, hablando de redituar, cómo le reditúo yo a los que invirtieron en mí una vez que yo terminé y que estoy ejerciendo. Voy a tratar de ser más claro. ¿Quiénes pagaron mi formación académica? Las personas que pagaron con sus impuestos mi preparación. Entonces, la sociedad requiere también que este ingeniero de negocios piense también a partir de que no nada más hay que darle ganar a los empresarios, sino devolverle a la sociedad la parte que le corresponde. Ustedes creyeron en mí, permitieron que yo me formara y entonces el ingeniero en negocios también debe tener dentro de su manera de pensar que hay que redituar a la sociedad, a todas esas personas que creyeron en mí. Termino con esto. En mis clases de posgrado, en la maestría en dirección de mercadotecnia, les digo bien fácil. Yo tengo que estar bien con ustedes. Y me preguntan, ¿por qué? Porque ustedes son los hijos de mis jefes. Sus papás son mis jefes porque ellos están pagando mi sueldo con los impuestos, ¿no? Toño, algo que quisieras comentar así concreto respecto a las características o el perfil yo voy a ingresar a ingeniería en negocios, ya me dijeron que debo tener un sentido lógico, ya me dijeron que debo tener un proceso analítico al momento de estar, de querer ingresar, tener habilidades cuantitativas. Y ahorita mencionó Memo algunas cuestiones referentes a lo que sería el perfil o los elementos del ingeniero al egresar. ¿Tienes algunos otros elementos, algunas otras características que son claves para un ingeniero cuando egresa? Sí, mira, sobre todo la cuestión matemática que te da ese pensamiento analítico y también la cuestión del pensamiento crítico que se propone o se promueve durante la carrera, te puede ayudar o ayuda, de hecho, tanto a adelantarnos a escenarios posibles, como en el caso de que esos escenarios lleguen de sorpresa, como fue un gran ejemplo es lo del COVID, adelantarnos y ver en qué se puede flexibilizar en algún momento los procesos que estás haciendo para que el negocio no caiga, ¿no? Entonces, esa cuestión creativa es importante, para adelantarnos o para adaptarnos a las cuestiones disruptivas que van sucediendo. En el caso, vuelvo a ponerlo en la mesa porque es lo que está pasando, el COVID, se había hablado de plagas, ¿no? Ya se había dicho, todas las novelas de ciencia ficción, se habla mucho de qué puede acabar con la humanidad o qué puede dañar la humanidad. Se veía, muchos lo dicen, ahí viene el lobo, y pum, llegó el lobo y nadie estaba preparado. Entonces, esos pensamientos críticos permiten flexibilizar, modificar, hacer un análisis de escenarios y tomar decisiones que pueden ser beneficiosas para una empresa a manera rápida, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos más importantes, esa cuestión creativa y crítica que puedes darle a través del estudio de esta carrera. Para mí en este momento, preciso, es uno de los elementos más importantes que estamos viendo que estamos sufriendo. Antes podían pasar años y parecía todo estable, ¿no? Y estamos viendo que sobre todo las cuestiones de innovación tecnológica son cada vez más rápidas. Es prácticamente exponencial lo que está cambiando. Estaba leyendo ahora que a raíz de estos últimos 3 meses, 4 meses que hemos estado encerrados, los avances tecnológicos han aumentado en lo que hubieran tardado prácticamente 30 años, y sobre todo en tecnologías de la información. Entonces creo que es algo que es importante no perder de vista y que un egresado de esta carrera puede tener. Bien, por aquí hay una pregunta del público. Dice Juan Gaitán, ¿de qué forma se pueden comprobar las capacidades lógicas y de generación del conocimiento en los candidatos de esta licenciatura? Guillermo. Sí, bueno. Específicamente en la Universidad de Guadalajara tenemos la prueba de actitud académica. Es
Desconozco un poco la dinámica que se da. Sé que es un organismo puertorriqueño, en fin, si admiten ellos el que haga unos aportes, ¿no? El que haga unos aportes. Pero sí es necesario que en lo que se refiere al razonamiento matemático, se ahonde más en eso y que haya, y sí se tiene que diferenciar un apartado para los que aspiren a entrar a esta licenciatura. Luego, todas las personas, voy a hablar específicamente y entro ya en algo que era necesario hablar de ello también, la malla. Al inicio de esta licenciatura, de esta aventura para ellos, vienen lo que son las materias básicas, que son matemáticas, administración, economía, contabilidad, probabilidad de procesos estocásticos y tecnologías de la información. Aquí sí tendríamos que aplicar un diagnóstico exhaustivo. Déjenme darles números que son importantes. Cuando yo recibo a la primera generación, porque algo que no hemos mencionado, pero es que esta licenciatura tiene apenas 3 semestres terminados. Bueno, estamos terminando el tercero. Entonces estamos realmente iniciando todo. Cuando recibes tú la primera generación, desde mi coordinación, entonces les doy un seguimiento como por dictamen. En esta licenciatura además se pueden admitir 80 estudiantes por generación. Es 40 matutinos, 40 vespertinos, valga la expresión. Entonces, tengo yo la oportunidad de darles un seguimiento personalizado. Entonces me encuentro con que, volvemos a lo mismo, tenemos un alto índice de reprobación en matemáticas 1. Entonces yo establezco inmediatamente una comunicación con el jefe del departamento de métodos cuantitativos y es mi tocayo, Guillermo. Le digo, oye, Guillermo, fíjate qué pasa esto. Y hacemos una revisión. Convocamos una reunión con la Academia de los Maestros que imparten la materia y quiero decirles, hablando de números, que de los 80, la mitad, el 50% tuvo problemas para pasar la materia. Es inaceptable, o sea, yo insisto, si ya la prueba de actitud académica nos dijo que tienen el perfil idóneo, entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, el doctor Guillermo Sierra y un servidor hicimos una propuesta para que la nueva generación que entraba en este segundo semestre, que es el 2019, se hiciera un diagnóstico y se replanteara la manera de abordar la materia. Déjenme decirles que de los 80 en el 2019B, solamente 9 estudiantes tuvieron problemas para pasar la materia. Entonces, con esto quiero decirles que el maestro aquí, y aquí viene también un actor principalísimo, es los maestros. No hemos hablado del perfil de los maestros que van a dar en esta licenciatura. Deben de ser también agentes, o sea, deben ser personas que no van y dan su clase y hasta ahí, sino que deben ser profesores que propicien un intercambio con los estudiantes para ver cómo están reaccionando, porque traemos inercias también de muchos años, y que, como mencionaba el doctor Antonio Vargas, José Sánchez, que no ha hablado José, le voy a pedir que también aporte sus ideas cuando él lo crea conveniente. Aquí lo importante es que todos estamos creando esta nueva licenciatura. Entonces todos tenemos que aportar. Y el romper inercias es que, por ejemplo, que no es nada nuevo, es hacer evaluación continua. Porque esa inercia de que yo hago un examen a la mitad del semestre y otro al finalizar el semestre, estoy calificando, no estoy evaluando. Esto no es un descubrimiento que yo hago, sino está probado. Y lo otro es que los cursos que hemos tomado los profesores, por ejemplo, trabajar con plataformas como Moodle, en fin, otras más que hay, Zoom, Meet, todas ellas, ya deben ser un recurso ordinario. O sea, ¿y cómo propiciar? Y fíjense cómo dice que la ingeniería de negocios es una nueva opción para la educación semipresencial. Entonces, que aquí hay que invitarlos a los estudiantes a que salgan del aula y a través del uso de las plataformas el profesor tendría que reducir
esa brecha tan importante que es ahora, que el alumno llega y se sienta y como si fuera un comensal, ok, sírvame. No, mi amigo, aquí tú tienes también que interactuar. Entonces, básicamente esa es la respuesta que doy a esta pregunta que me hicieron. Bien, Toño, algo que quisieras añadir, repito la pregunta, es ¿qué capacidades, cómo se pueden medir las capacidades del alumno o del candidato a alumno en la carrera? Pues yo voy a ser frío como ingeniero. Primero, a ver, creo que todo el mundo, más o menos como estamos desde la prepa, yo sé que en México hago la aclaración, nuestras cuestiones de orientación vocacional que deberían venir en la prepa no están bien hechas, ¿no? Se han tratado de mejorar, se han venido mejorando, etcétera. Y a veces entras a una carrera que tú piensas que es la que quieres y no es la que quieres. De principio tienes el examen de selección, es un examen general, hay cierto porcentaje, ya lo había dicho el doctor Guillermo, para los que van a estudiar ciertas carreras, ¿no? Y en el examen tú tienes una orientación más matemática o más lectocomprensiva. Obviamente, las mediciones van a ser diferentes si vas a ingeniería, si vas a letras o medicina, ¿no? Entonces ya de ahí tienes un filtro. Y el segundo filtro, si vemos la malla desde un principio, las materias, las matemáticas son al principio, ¿no? Entran al principio. Y las matemáticas, para si estás hablando en ingeniería, son básicas porque son las que te van a abrir la mente para otras cosas. Yo recuerdo también cuando estudié la carrera, yo soy ingeniero en electrónica, había materias que decía, si esto para qué me servía, y uno de los profesores dice, eso te va a abrir la cabeza, ¿no? Ya de ahí es un primer filtro. Si estamos viendo que los muchachos están pasando bien las matemáticas, esa parte de pensamiento matemático significa que está funcionando. Te puedes equivocar, siempre hay un porcentaje en todas las carreras, ¿no? Hay gente que entra o que de repente te des cuenta de que no es lo que querías, es válido, para eso eres joven y para eso aprendes, ¿no? Y para eso el ser humano se tropieza y se levanta. Pero aquí es importante, sobre todo esos dos puntos, ¿no? La selección, la primera que entran, es un examen, y de repente que se den cuenta de que, pues, no es no es una cuestión de rollo. Las matemáticas son exactas y no hay medias tintas. Entonces, esas primeras materias creo que son un buen filtro para garantizar que posteriormente los alumnos que han permanecido ahí es porque tienen la capacidad de resolver las cuestiones matemáticas. Y eso es algo que en todas las ingenierías se hace. Ahora, un poco abonando a lo que dice Guillermo, y volviendo al tema, también hemos visto que tuvimos que hacer cambios a raíz de esto y hacerlos, ¿cómo se llama? No presenciales. Entonces ya de ahí también es la capacidad de adaptación y de innovación que vas a tener tanto los profesores como los alumnos. Los profesores, muchos de las primeras materias tienen gente de matemáticas o ingeniería y creo que se ha sabido sortear bien la situación. Esto te habla de que sí hay una relación entre alumno-profesor que ha podido resolver un primer problema real que se nos presentó. Bien. O sea, sabemos que dentro de de acuerdo a lo que ahorita escuchamos, hay una serie de elementos clave dentro de si le pudieran poner el micrófono, Memo, en silencio, por favor. Una de las características importantes dentro de lo que es el proceso de desarrollo de un ingeniero, pues obviamente es fortalecerse en la cuestión cuantitativa. Ya se mencionaron algunas materias como la parte estocástica, la parte de modelaje para toma de decisiones, diseño de experimentos, lo que es el proceso, control estadístico de procesos, etcétera. También se habló de materias importantes como la prospección de negocios, oportunidades para las pymes, oportunidades de mercados para las pymes, entre algunas otras. Pero yo regresaría a la parte medular de y esto va de acuerdo con una pregunta que está haciendo una persona del público, Carlos, quien dice, ¿qué funciones, qué actividades, qué rol podía, yo como ingeniero de negocios, yo quiero saber si yo entro a esa carrera, en qué me voy a poder contratar, qué puesto, qué actividades,
¿cuál va a ser la función que voy a tener dentro del mercado? ¿Podrían comentarnos al respecto, Guillermo? Dentro del diseño que se hizo, o en el diseño que se hizo esta licenciatura, se hablaba de actividades muy genéricas, como que se pudiera dedicar a la consultoría internacional, a modelado de productos y negocios, a la inteligencia de mercados y a la creatividad y disrupción en las organizaciones. Son genéricas, o sea, eso es aplicable a cualquier licenciatura, pero específicamente para esta licenciatura, el egresado de esta licenciatura debe estar capacitado para diseñar productos y servicios innovadores que respondan a las necesidades del mercado, aprovechando oportunidades de negocio que provee la vocación tecnológica de la región o la vocación que exista en cada una de las regiones. Por ejemplo, por mencionar algún ejemplo muy aplicable a esto, Jalisco tiene una vocación hacia la manufactura muy grande, que está cambiando a lo comercial también, o se está incluyendo lo comercial, pero por ejemplo, los que tenemos la oportunidad de trabajar o de haber trabajado en otras universidades como la Universidad de Nayarit, nos damos cuenta que tenemos que modificar nuestro lenguaje porque en Nayarit la manufactura no se da, o con la misma profusión que en Jalisco. Entonces, por eso yo digo aquí que aprovechando las oportunidades de negocio que provee la vocación de cada una de las regiones. Segundo, proponer nuevos procesos que permitan optimizar recursos apegándose a las políticas, insisto, de cada región. Gestionar cambios en la estructura de la empresa. Fíjense que también no hemos hablado acerca de la gestión del talento humano, que también es una de las fortalezas, debe ser una de las fortalezas de un ingeniero en negocios. Dice entonces, gestionar el cambio en la estructura de las empresas que le permita ser más flexibles. Tradicionalmente en las empresas decimos, o en las organizaciones, yo me dedico a esto. Sí, pero si cambia el entorno, ¿qué capaz tienes o qué flexible eres para adaptarte a ese cambio? Por eso el ingeniero de negocios permite a la organización ser más flexible para que asimile las innovaciones organizacionales y que respondan ágilmente a la incursión de nuevos mercados. También Joel Barker, es famoso paradigma, nos citaba algunos ejemplos que vienen al caso, por citar simplemente uno, si alcanza el tiempo tal vez dos, es por ejemplo, en Olivetti, los que somos de esa generación, desarrollamos cierta habilidad para escribir a máquina. Yo me recuerdo que la última gran propuesta en lo que se refería a máquinas de escribir era una que tenía una bolita con todos los tipos y que giraba muy rápido, ¿no? Y entonces Olivetti estaba pensando en la máquina de escribir cuando el mercado se orientaba hacia la computadora personal y perdió una gran oportunidad dominaba el mercado. Y por mencionar otro, sin dar mayores detalles, es Neuchâtel con la relojería suiza, ¿no? Que también perdió una gran cantidad de mercado porque, como dicen que una feria internacional, Seiko en Japón, Texas Instrument, vieron y compraron lo que era la idea de el reloj digital, ¿no? Entonces, lo repaso así muy rápidamente. Debe diseñar, trabajar en áreas donde se propicie el diseño de productos y servicios innovadores que respondan a las necesidades del mercado, que proponga procesos que permitan utilizar recursos de acuerdo a la vocación de la región. Y tercero, que gestione el cambio desde la estructura de la empresa para que sea más flexible y que asimile y que le permita entonces asimilar las innovaciones organizacionales y que responda a la necesidad de incursionar en nuevos mercados. Hay un par de comentarios de nuestro público. Uno de ellos es de Antonio Partida, donde habla de cómo a través de las enseñanzas que hemos tenido en la primaria, cómo nos enfocamos a los trabajos en equipos, la secundaria en proyectos, el bachillerato en competencias, y al llegar a las licenciaturas a veces se pierde esta información o esta formación.
y perdemos la formación por hacernos demasiado conductistas. La pregunta es, ¿está hecho para generar conductistas o está hecho para generar constructivistas? Antonio. O sea, de una vez, ya desde el principio que es ingeniería hay un cambio muy fuerte. O sea, ingeniería no es tanto de seguir, sino entender el entorno y traducirlo en matemáticas y buscar una solución. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y creo que lo hemos visto sobre todo en las empresas de tecnología que tienen mucho que ver con la creatividad, pues es gente libre, ¿no? Esa idea que se tenía de que un innovador era alguien como muy serio y centrado, y vemos ese parteaguas, sobre todo en las empresas de tecnología, que ves que muchos de los chavos que están trabajando en crear algo nuevo, van vestidos diferente, hasta todos despeinados. Te habla de que ahí hay un cambio interesante, y es gente que está muy metida en cuestiones de gestión de tecnología y la innovación, que es algo que también, sumando un poco a lo que dice el doctor Guillermo, viene en la carrera. Entonces, creo que es el mismo perfil te va definiendo las características de los que van entrando, y es gente que tiene esa vocación de buscar más allá y no nada más quedarte con lo que te dice el profesor, de que ahora sí que seguir al líder, ¿no? Y creo que es una de las fortalezas de la carrera, que se va traducida precisamente en cuestiones como lo que decía también Guillermo, y el campo laboral, consultoría, ¿no? Estoy viendo el mundo desde otra perspectiva, no me quedo cerrado en mi ceguera de taller, veo el mundo desde el punto de vista de los problemas que me tengo que enfrentar y cómo resolverlos, y no esperar a que alguien me diga. Eso es una de las ideas que se tomaron en cuenta para crearla. Obviamente estamos en la primera generación que va a pasar a tercero, o se ha terminado tercero, no recuerdo bien. Uh-huh. Falta ver que lo estemos cumpliendo, como todo. Otra vez en ingeniería hay una medición, ver si nuestros egresados están haciendo eso y ajustar. Pero creo que la misma naturaleza de la carrera te va llevando hacia ese tipo de conductas. Bien, aquí hay un comentario de uno del público, Humberto, donde habla de que precisamente de la pregunta referente a qué puestos tendrían. Guillermo, ¿podrías poner en silencio habla de que uno de los elementos o uno de los perfiles que puede ser, y estoy totalmente de acuerdo en ello, es ser asesor y evaluador de proyectos de inversión, precisamente a través de materias como la prospección de negocios, en donde van a tener un par de cursos para trabajar fuertemente en el desarrollo de negocios propios o evaluar proyectos sociales o evaluación de proyectos empresariales. Entonces, uno de los elementos de capacitación va a ser ese. Por otro lado, nos pregunta Ricardo, ¿cuáles son, Toño, podemos poner cuáles son algunos de los, qué materias o cuáles son los elementos de comunicación que hay dentro de la ingeniería de negocios respecto al ámbito de los mismos, de su relación interpersonal? O sea, ¿qué materias de comunicación se tienen? ¿De comunicación interpersonal o las materias más humanistas? ¿No? Habla de comunicación en el ámbito de negocios y a relación interpersonal. Pues mira, está una la que yo la de comunicación intercultural de los negocios, y esa cuestión de se ven elementos culturales y del pensamiento de cada país, cada cultura, cómo se traducen en la forma de hacer negocios. Cada país, por sus momentos históricos, te va dando un pensamiento diferente. Aunque, por ejemplo, no es lo mismo América Latina, que tenemos una historia común con España, pero las características de Colombia y de México van a ser diferentes. A lo mejor en lo físico nos podemos parecer, el idioma lo entendemos, tenemos acentos, pero su historia de ellos y la de nosotros es diferente, y te va moldeando una forma de pensar diferente. O incluso a nivel América Latina, comparado con el mundo anglosajón,
el pensamiento va a ser diferente. Entonces, te estás hablando también de un mundo globalizado y te tienes que entender y tienes que entender qué diferencias hay entre ellos y nosotros y son elementos que también se ven en la carrera. O sea, la formación fue integral, incluso la formación es integral tomando en cuenta los avances que la universidad está proponiendo. O sea, creo que todo el mundo, los que somos profesores o los que son alumnos que están aquí, hemos visto de repente a los muchachos que están bailando o los muchachos que toman clases de arte, que también tienen que compaginarse con las materias que se están dando en la carrera. Entonces, ahí quiero entender que por ahí va la pregunta. Tienes esa cuestión de comunicación, tienes esa cuestión también de desarrollo creativo, y el desarrollo creativo muchas veces tiene que trabajar en equipo. Esa idea de que el inventor solitario en un laboratorio como el Dr. Frankenstein está haciendo, pues ya pasó, ¿no? Ahora trabajas mucho con equipos y tienes que hablarte con tu equipo. Entonces, por ahí viene la cuestión de comunicación. Llevas también la de liderazgo y habilidades directivas. ¿Y qué es eso? Es comunicación. Entonces, si hay materias, sería interesante invitar a los que están interesados y nos están viendo, que le den una checada al programa y vean hay una columna vertebral, obviamente matemática, pero hay un montón de soportes que le están dando otras materias para hacer un desarrollo más integral de esta carrera. Sí, incluso algo que se pregunta aquí es que qué materias de comunicación se tienen. Bueno, ya se mencionaron algunas y otra que recuerdo que iban ahí promoción y publicidad. Y dentro de las especializantes hay campos en la parte digital que es importantísima, porque en los tiempos actuales no pensar en lo digital, pues obviamente estaríamos fuera de lo que el mercado requiere, ¿no? Por acá hay un comentario de Antonio donde dice que uno de los elementos importantes para que fortalecería esta ingeniería es precisamente el pensamiento constructivista del que yo mencionaba hace unos momentos, porque eso sería, digamos, una característica muy atractiva para la gente que se incorporara a esta licenciatura. Bien, otra pregunta que yo les haría a ustedes es, yo soy egresado de esta licenciatura, más que carrera es licenciatura, Ingeniería en Negocios. Preguntaría, ¿qué valor agregado, digamos, yo me egreso y qué valor agregado le puedo dar a una empresa, al gobierno o a donde me vaya yo a estar realizando como consultor, como parte de un equipo en una empresa consultora, etcétera? ¿Cuál es el valor agregado que puedo yo otorgar? Guillermo. Bien, voy a hacer referencia a la malla. Primeramente necesitamos dotar, o se pretende dotar al estudiante de una fuerte base matemática. Son 11 materias que tienen relación con métodos cuantitativos. Y se le va permitiendo incluir, desde luego también tecnologías de la información, que es uno de los ejes centrales de esta licenciatura. Pero luego también se le dan conocimientos generales acerca de introducción a los negocios internacionales, mercadotecnia, sistema de costos, investigación de mercado, el derecho mercantil. Hasta ahí vamos bien. Es a donde vamos en este momento, terminando el tercer semestre. Para el cuarto semestre, entonces decimos, ya tienes una fuerte base matemática, tienes conocimientos generales acerca del entorno de los negocios. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a propiciar en ti dos características principales, que son razonamiento crítico y modelo para la toma de decisiones, modelaje para la toma de decisiones. El modelaje para la toma de decisiones es también manejar ya modelos que tienen que ver con inventarios, por ejemplo, control de inventarios, pronósticos, etc. Luego, diseño de experimentos, que también tiene una base matemática. Entonces, incluimos razonamiento crítico. Luego, en el siguiente semestre hablamos de desarrollo creativo. Ya tienes conocimiento, pero ¿qué haces con él? Bueno, entonces, razonamiento crítico es asegurarnos de que el estudiante que transita por esta licenciatura aprenda a pensar, a razonar y que lo haga de una manera eficiente. Luego, el desarrollo creativo es propiciar también en él la necesidad de incursionar siempre, de ser innovador, en pocas palabras. Pero también aquí
ya entran otras materias que van a reforzar el conocimiento general, que son desarrollo de emprendedores, que es también un punto que no hemos mencionado, desarrollo de emprendedores, gestión del talento humano, y ya liderazgo y habilidades directivas, que también incluye cuestiones de comunicación, aludiendo o tratando de contestar la pregunta anterior. Luego viene ya, para mí, la materia que es a partir de la mitad de la licenciatura, una de las materias más importantes es prospección de negocios. Ya tienes conocimientos o habilidades lógico-matemáticas, ya tienes conocimientos generales del entorno de los negocios, ya desarrollaste, por así decirlo, cierta habilidad para razonar de una manera crítica, tienes en cuenta el desarrollo creativo, aplícalo. Aplícalo ya en un proyecto. Se pretende también que una de las modalidades de titulación que esta licenciatura promueva es que se titulen a través de proyectos, ¿sí? Que hagan una propuesta, que sean innovadores, o sea, que no se queden nada más en como un bagaje de conocimientos que traemos a la espalda y cuándo los voy a utilizar no lo sé, no, que se titulen con proyectos. Y aquí viene también la idea de que sean proyectos grupales. ¿Por qué? Porque pues todólogos no hay y la idea de esta licenciatura no es ser un todólogo, sino es una persona que pueda trabajar en equipo, aprovechar las fortalezas de las personas que están a su alrededor para dar respuesta precisamente a los requerimientos del entorno, de la región, en este punto en particular, pero también que se piense en que puede ser aplicables en todo el mundo. Y por último, entonces se le habla ya de desarrollo sustentable, consultoría de mercados, innovación y tecnología. Y luego viene también la parte en la que no se ha trabajado mucho porque podemos tal vez proponer algo que en 2 años más sea obsoleto, que es las salidas terminales, no entendidas como tradicionalmente se hacen, sino qué materias se van a incluir en las especializantes y en las optativas. Pero esto ya irá de acuerdo a la vocación de cada uno de los proyectos o de la temática que aborden cada uno de los proyectos con los cuales los estudiantes se quieren titular. Entonces, sí sé que es algo bien importante, es que el estudiante diga, ok, yo voy a invertir 4 años y medio de mi vida. Bien, hacia el final, ¿qué garantía tengo de que voy a incursionar bien en la planta productiva o generar mi propio, porque también es algo importante, es que el país requiere de que promovamos nuevas oportunidades de negocio. O sea, aquí está totalmente fuera de contexto de pensar que estamos generando empleados. No, aquí estamos tratando de que el ingeniero de negocio sea capaz de generar nuevas oportunidades de negocio. Y entonces, pues todo lo que he mencionado suma a esto. ¿Qué garantías tengo? Bueno, primero, adquirirse conocimientos lógico-matemáticos. Luego, también generales sobre el entorno de los negocios. Luego, a la mitad, más o menos, razonamiento crítico y desarrollo creativo. Y seguimos aportando o acumulando más conocimiento sobre propiedad intelectual, desarrollo de productos y servicios, liderazgo y habilidades directivas. Y luego terminamos con, ok, ponlo a trabajar. Entonces, prospección de negocios. Sí, pero aún así, en las selectivas, que es un abanico impresionante, pero también hay que mencionar que en la Universidad de Guadalajara tenemos limitantes muy fuertes en lo que se refiere a presupuesto. O sea, no podemos abrir todas las materias que nos soliciten. Aquí es bien importante, es que las personas que vayan a trabajar sobre estas materias terminales sean capaces de inducir, haga la expresión, a que los proyectos se agrupen formando ejes para que se facilite la propuesta de materias por eje, y que no sean estáticas, tienen que ser cambiantes, otra vez tratando de responder a lo que el entorno está requiriendo. Y también quiero mencionar algo que tal vez ha quedado en el tintero, y es que hay otros conocimientos que parece que ahí están y que no mencionan, por ejemplo, los idiomas. Quiero decirles que, por ejemplo, ahorita hay alumnos en segundo semestre que están estudiando alemán. Ya el inglés lo dominan. Hay otros, y el CUSEA particularmente tiene una excelente infraestructura en lo que se refiere a satisfacer la demanda de los estudiantes sobre los idiomas que se requieran. Y por último, ya
el claustro de profesores que trabajan en este proyecto, hemos pensado en reforzar esto de tal manera que a partir del quinto semestre el alumno empieza a hacer práctica profesional. Entonces tenemos ya agendadas algunas reuniones de trabajo, por ejemplo, con la Cámara de la Industria de la Transformación, por mencionar alguna, para que el empresario pues le entre el quite, o sea, que se arriesgue a invertir en estos jóvenes, ¿sí? Una vez que quede demostrada su capacidad de los estudiantes, obviamente, para que aporten nuevas ideas, independientemente que tienen que cumplir con un requisito de un porcentaje importante de prácticas profesionales. No, aquí es, si no practicas, no aprendes. Bien, tomando en consideración ahorita una última idea que mencionó Guillermo, mencionó él hablando de que los profesores van a reunirse y van a analizar las potencialidades, etcétera. Yo haría la pregunta, ¿cuál es, Toño, cuál es digamos, las características, conocimientos de los profesores en las áreas especializadas? No las generalistas, sino en las áreas especiales, en las áreas ya digamos, del valor agregado de esta carrera, de lo que ya se mencionó. ¿Cuál es el perfil de esos profesores? Profesores con experiencia profesional, no nada más de librito. Así lo pongo de sencillo. La gente que ha tenido ya historia en la industria, que te está hablando de lo que está pasando, de lo que ha pasado, las experiencias, lo que no viene en los libros. En los libros luego te cuentan, yo les digo mucho a mis alumnos, los libros te cuentan muchas veces los casos de éxito de empresas grandes, pero la mayor parte de México son micropymes, ¿no? Y es lo que mantiene este país. Y obviamente, si hablamos en cuestiones de recursos, no es lo mismo que te soporte Walmart cerrando una tienda en lo que pasa esto a que te soporte la tiendita de la esquina. Entonces, es gente que tiene experiencia y te puede hablar precisamente de esa experiencia adicional al conocimiento teórico que tiene a lo largo de que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Así de sencillo y corto. Bien, Toño. Algo que, digamos, dentro de todo este contexto, van a quedar más dudas porque precisamente se está ampliando el espectro del conocimiento de esta ingeniería de negocios. Obvio es que algunos dirán, bueno, y dijo el doctor Juan Antonio Vargas, habló de las pymes, pero ¿dónde lo van a ver? Bueno, por ejemplo, el siguiente semestre van a llevar ya una materia de oportunidades de negocio en las pymes, donde van a entrar también desde los puntos básicos, donde va a estar, por ejemplo, el ingeniero Álvaro Pedrosa, quien tiene un perfil precisamente de innovación tecnológica, el que él ya tiene un buen número de años siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y qué es lo que van a trabajar en esto? Pues precisamente en cómo desarrollar mercados, cómo trabajar con las pymes para ayudarlas a que éstas se vayan consolidando a través del tiempo, pero con desarrollo tecnológico, con innovación. Porque una de las características que ya se mencionó varias veces por los dos panelistas es la importancia de la innovación, porque la innovación a través de la creatividad, a través de elementos que se van a integrar la innovación tecnológica, la innovación crítica, en la parte de construir nuevos escenarios, en la parte de prospectar, generar, desarrollar nuevas oportunidades de negocios. Estos elementos de innovación pues, deben de ser un elemento clave para este profesional de la ingeniería de negocios. También se habló mucho de la importancia de generar gente crítica y uno de los elementos clave para fortalecer un pensamiento crítico es la parte cuantitativa y luego reforzarlo con un curso de pensamiento crítico en el cual los alumnos refuercen y desarrollen esas habilidades para crear, si estamos hablando de un sistema o de una forma constructivista del conocimiento, si voy trabajando en la parte cuantitativa, ¿cómo refuerzo la construcción del conocimiento para tener mayores probabilidades de éxito en el mercado laboral o
en el mercado empresarial si genero mi propia empresa de consultoría, si genero mi propia empresa comercial o de servicios, porque precisamente en eso basará uno de los principales paradigmas nuevos que tendrá este profesional. Y obviamente cuando estamos hablando de trabajar bajo un sistema semipresencial, más que semipresencial sería la parte presencial, o sea, parte de esa capacitación, esa formación que va teniendo el alumno, apoyada con los académicos, pero muy desarrollada por sí mismo, por la parte de construcción de su conocimiento, entraría el elemento presencial aula o presencial a distancia, pero también mucha presencia en la industria, que esa es la parte vital que también ayudaría y coadyuvaría a la diferenciación de este profesional. Agradezco mucho a nuestros panelistas, doctor Guillermo Vázquez, doctor Juan Antonio Vargas. Les agradecemos sus amables aportaciones en este panel. A todo el público, agradecerles infinitamente su interacción, su participación, esperando que continúen en estos webinars que ofrece el Departamento de Mercadotecnia. La próxima semana, el miércoles de la próxima semana a las 5 de la tarde, tendremos un webinar donde participarán entre algunos de ellos, Leonel Nogueda, quien fue director general de Televisa Occidente, y también estará Becky Reynoso como comentarista, reportera de Televisa y de radio, y otras personas que trabajan dentro del campo de la comunicación en Televisa Bajío, etcétera. Entonces, los invitamos a que participen en ellos y de nuevo agradecerles a todos el favor de su atención. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes.